Buenos días, esta es mi 49ª presentación, bienvenidos. Siempre hemos estado discutiendo la doctrina de lo uno y lo múltiple. Entonces estamos metidos en un lío. Hemos dicho que la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron un proceso manejado por una élite para poder lograr un gran cambio mundial. O sea, para hacer que el mundo se convirtiera en comunista. Después de todo, tenemos un punto a favor. Ellos, los comunistas, tenían una oficina para el comunismo internacional y en ningún otro país existe una oficina para el capitalismo internacional. Entonces el comunismo es un movimiento internacional. Y sin embargo, dijimos que había fracasado en noviembre de 1989 en Europa. Y sin embargo, en América estamos estrenando comunismo. Argentina acaba de volverse comunista. Evo Morales, ahí en su nativa Bolivia, es comunista. Maduro es comunista, no hay quien lo saque. Castro. México tiene una gran relación comunista. México fue el primer soviet del mundo en 1917 por la Constitución de Aguascalientes. Entonces, también es raro de que el primer soviet del mundo esté contra el país anticomunista, y me gustaría saber qué es el comunismo. También tengo otras dudas. En otra presentación dijimos que los rusos no tienen ninguna capacidad tecnológica. Chernobyl prueba eso. Entonces, ¿cómo es que de repente los rusos se les adelantaron a los americanos en la exploración del espacio y de repente se quedaron parados? Nada más avanzaron un poquito, agarraron prestigio y me parece a mí que es parte del plan. O sea, el naciente Estado comunista, después de la Segunda Guerra, toda Europa comunista necesitaba créditos y Estados Unidos estaba dispuesto a dárselos. Necesitaba logros y Estados Unidos estaba dispuesto a dárselos. Entonces le dejaron empezar una carrera para poder que se anotaran los primeros goles, el Sputnik, el Gagarin, y se acabaron. O sea, Rusia no daba para más, pero los americanos siguieron, inventaron una carrera para llegar a la luna y llegaron a la luna. Entonces, ¿cómo nos pone eso en nuestra teoría? Este es un esquema en el cual hemos venido trabajando desde la tercera presentación. Nos dimos cuenta que el animal teníamos que suponerle una memoria absoluta, pero recibe una percepción a la vez. O sea, el programa maneja la percepción y el animal es un ser totalmente automático. También la teoría de Locke lo dice, el estímulo no es suficiente, se necesita que la mente esté preparada. O sea, el programa maneja la percepción y la percepción se da dentro del eidos. Ahora bien, ese fue un intento de explicar el genio idiota, dónde quedaba, por qué una gente podía tener serias discapacidades sensitivas, sensoromotoras, etcétera, y sin embargo tener una gran memoria, porque se acercaba a la memoria del animal. Lo normal, o sea, es salirse de los automatismos en ese primer esquema y razonar. Y luego después empezamos a dividir el razonar. O sea, el genio idiota ya quedaba como alguien más cercano del animal. El problema era la memoria, pero no era capaz de salirse de los automatismos, entonces tenía una memoria absoluta. No se necesitaba cerebro ni nada normal para tener memoria, pura memoria.
y empezamos a dividir el razonar. Como hablar es pensar y pensar es hablar, entonces nos cayó bien el esquema de Mario Pei: democracia, aristocracia y la lengua, y pusimos la democracia de medianía y la aristocracia, que en este esquema ya se nos salió. Pero tenemos dos líneas que agregamos nosotros. Primero, el idiota simple. Toda gente nace en blanco y camina, el niño normal camina hacia la medianía, porque la medianía de la lengua es una gente ya adulta. Entonces al principio el niño nace idiota simple y camina hacia la democracia de la lengua, mientras que se da unos casos especiales que llamamos idiota útil. Los niños genios generalmente no pueden adaptarse a la medianía y se meten a los idiotas útiles, como Mozart. O sea, la exacerbación de la memoria lo sitúa en un sitio especial. La democracia no tiene una memoria tan exacerbada, pero el idiota útil no es un genio idiota, es más o menos normal. Y sin embargo, si ese idiota útil lo estimulan lo bastante o tiene bastantes incentivos, como el volverse rico, entonces empieza la memoria a trabajar en su favor y puede volverse tan inútil como Edison, y sin embargo tan inteligente como Edison. O sea, Edison era un tipo totalmente antisocial y sin embargo tiene una memoria increíble y proyectos increíbles. Ahí donde está Sheldon. Ahí también estuvo Aaron Swartz, pero Aaron Swartz, a pesar de que fue un niño genio, se fue un rato hacia la democracia porque tuvo una educación muy esmerada moralmente en su casa, y eso fue su final. Lo acabaron porque no quedaba dentro del sistema. Entonces, hasta ahorita el sistema va trabajando, y vamos a hablar de un personaje, Emilio Azcárraga Milmo, el fundador de Televisa. Resulta que el idiota simple no necesariamente tiene que avanzar hacia la medianía, ni tampoco hacia la tecnocracia, o sea, la memoria exacerbada. Puede tener una memoria normal, pero no madura, y al no madurar es una gente egocéntrica, centrada en sí misma, no tiene un ego suficiente como para hacerlo útil a la sociedad, no tiene memoria suficiente como para hacerle útil a la tecnocracia, y se forman gente como Churchill, como la élite, como Azcárraga, como Stalin, y como el rey Jorge V. Hemos puesto muchos personajes así que son simple idiotas. De repente salieron programas como el Big Brother. A mí no me cabía en la mente que alguien pudiera ver Big Brother, pero yo veía que todos estaban encantados viéndolo. Parece ser que hubo una película que también la vi yo, The Truman Show, que no la entendí por qué era así. O sea, como que soy tardo en entender las cosas. La gente es capaz de que prendan la tele y quedarse viendo algo que no tiene ningún sentido, con tal de que los demás lo vean, con tal de que él se compenetre la trama. En mi tiempo eran telenovelas, ya sé que eran de baja calidad, pero tenían algún tipo de trama, y entonces las mujeres eran las que veían las telenovelas, y luego después se hizo el Big Brother para que hombres y mujeres estuvieran compenetrados en una vida totalmente sin importancia. Lo único que importaba era que tuvieran acción, y que el hombre podía ser metido en automatismo, nada más ver nada, simplemente con que hubiera algún atractivo visual, alguna mujer bonita, hombres guapos, algo que valiera la pena que estuvieran viendo la tele, y entraba el paciente o el espectador en automático.
Vean lo que dice Emilio Azcárraga Milmo: nosotros estamos en el negocio del entretenimiento y de la información y podemos educar, pero fundamentalmente entretener. La educación, la información, por supuesto, es la formación que le conviene al gobierno. Esta es una empresa Televisa, totalmente pegada con el gobierno. México es un país de una clase modesta, muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y su futuro difícil. Si tratamos de meter nuestro esquema, o sea, de conservar nuestro esquema, ya dijimos que en Willow Brown, un agente perteneciente a la medianía se metía para ser un idiota útil en la planta. Si hay un proyecto, si le enseñan por 10 horas cómo apretar una tuerca, ya con eso entra en la planta y se convierte en un idiota útil. Ahí pusimos a la tecnocracia, puesto que realmente no pueden ser medianía porque están muy retrasados, y sin embargo sí son útiles porque diseñan. Ahora bien, si metemos a esta gente, ¿dónde la metemos? Tenemos que suponer que la medianía puede volver al idiota simple, porque ya no quiero más idiotas, ya no puedo poner un idiota inútil, sino, aunque el idiota simple puede volverse idiota inútil. Azcárraga pertenece al idiota simple, Churchill pertenece al idiota simple. Cualquier gente que tenga una megalomanía y que se ponga a hacer empresas que lo único que sirven es para que él se haga rico, no puedo aceptarla como medianía y tampoco como idiota útil, porque no lo son. Entonces podemos suponer que la medianía puede irse hacia el idiota simple. El idiota simple es la parte básica de la humanidad, en donde el niño va a caminar a la medianía y si él tiene suerte va a caminar a la aristocracia, pero la medianía también puede irse hacia el idiota simple y volverse un idiota inútil. Ahora bien, ¿podría un país tan inteligente como los Estados Unidos ir a la Luna? Un país capaz de ir a la Luna, así que está catalogado de inteligencia, no darse cuenta de que los otros no tienen nada y que ellos van caminando solos. Y podría el pueblo, que se supone bien informado o simplemente aleccionado, caminar hacia apoyar un proyecto que no es respaldado por otras naciones, ser engañados? El esquema sí lo dice. Primero que nada, un NER potencialmente peligroso, dijimos que la capacidad de organización de un país es mucho más importante que la inteligencia general. La inteligencia general, un hombre puede tener, depende de la memoria, la inteligencia general depende de la memoria, y un hombre puede tener mucha memoria en cualquier país. Sin embargo, si la memoria no se usa en forma apropiada, no va a dar la tecnocracia, y la tecnocracia pues es una forma de idiota y útil. Entonces no se va a preguntar qué hay más allá de lo que está haciendo, mientras que la democracia, la medianía, también puede ser manejada en el pueblo estadounidense hacia la idea de una guerra fría, que tienen que hacer eso porque si no están destruidos, la idea de la destrucción mutua garantizada, y en los países ignorantes puede ser engañada hacia volverlos comunistas. Ahí puse en el idiota simple, puse a Castro, pero podían ser Stalin y todos los jerarcas rusos y todos los jerarcas mexicanos de nuestras nacientes y de nuestras nacientes países comunistas americanos. El comunismo no se ha acabado. Necesitamos empezar a ver qué es el comunismo. El hombre es un animal especial. Es un animal que está desplazando a las demás especies y está ocupando sin ningún instinto su lugar.
El instinto durante miles y miles, millones de años manejó al planeta, pero la selección natural conservaba todo en equilibrio. Instinto es equilibrio. Ustedes no pueden hacer más cosas que las que tienen que hacer, como las tienen que hacer. El programa manejó a las especies, nacía un depredador, se acababa la comida, se acababa el depredador. Esa es la selección natural. Ahora estamos fuera de la selección natural y si consideramos que el instinto lo que trataba de hacer es un mundo normal, habitable, ahora tenemos que, ya que no existe el instinto, tener la suficiente inteligencia, entre paréntesis, porque realmente no existe la tan llevada y traída inteligencia como para volver a un mundo equilibrado. Aquí vemos la orca en el tope de los depredadores, pero tiene su límite. El hambre siempre la limita. Ahora, ¿qué es lo que va a limitar al hombre ahora que estamos fuera de la selección y sin instintos? Tenemos que ser nosotros mismos. Como que nos han metido, como todas las revistas, las películas, etcétera, que somos seres inteligentes y que hallar señales de vida inteligente en otros planetas sería lo máximo. Aquí está la actriz Judy Foster buscando señales de vida extraterrestre en Contacto. Cuando encuentra al extraterrestre, que para no asustarla se le aparece como su papá, le dice: van bien, les faltan pocas cosas para ser aceptados en la Federación. Por lo visto, la película trata de ponernos técnicos, grandes aparatos, grandes máquinas. De repente llegamos a contactarnos con extraterrestres, pero recordamos las guerras y cómo nos comportamos en la guerra. ¿Realmente vamos bien o solo eso es un ego súper inflado con películas súper estúpidas que no nos reflejan a nosotros mismos? No necesitamos ir al espacio para buscar seres inteligentes. Aquí está una ballena. Miren, a pesar del daño que les hemos hecho, ellos tratan al ser humano con bondad, con curiosidad. Vean esta balsa tan pequeña, de un solo coletazo la volcaría, pero la ballena cuida de no destrozarla. ¿Hay o no hay delicadeza en esto? ¿Es esto un acto de bondad? Por supuesto que sí. En cambio, al hombre le sucede algo. Inventa algo con que matar y cree que por el hecho de inventarlo ya tiene el permiso para usarlo. Y eso no es inteligencia, eso es pura memoria. El hombre se ha quedado sin instintos naturales, pero lo que sí se quedó es con el automatismo. ¿Son estas obreras responsables de lo que están haciendo? Claro que no. O sea, el ser básicamente ya dejó de ser natural, el programa ya dejó de servir a fines para preservar la especie, pero la memoria quedó y el automatismo quedó. ¿Qué hace el automatismo? El automatismo hace que la gente que está junta, aleccionada, recordemos que pensar es hablar, y si se nos habla de una cosa y una cosa y una cosa, ya creemos que eso es nuestro pensamiento. Entonces, una vez que nos aleccionen, aunque el tipo que nos aleccione nada más apunte hacia nuestros instintos básicos de destrucción, de matanza, etcétera, se forma un grupo capaz de cometer actos de atrocidad al servicio de un dictador. Ya en otra presentación sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial dijimos que Hitler era una marioneta. Fue puesto en el poder
por una camarilla judía, masónica, asentada tanto en Inglaterra como en Alemania, como en Rusia, como en Estados Unidos, Canadá, y se pensaba hacer una guerra para provocar grandes cambios, una gran guerra para provocar grandes cambios. Solamente la matanza general justificarían los cambios. Se trataba de caminar hacia el comunismo, cosa que ya en el 1989, noviembre, les falló. O sea, cuando menos Europa no va hacia el comunismo. Por supuesto, América Latina todavía es un país retrasado. Pero bueno, Hitler era un tonto. Podemos calificarlo de idiota, imbécil y todo, pero malvado. ¿Quién es más malvado? ¿La gente que lo puso en el poder para que hiciera daño? ¿O él, que simplemente se creyó iluminado porque todo lo que hacía le salía bien y hizo mucho daño? El hombre no es una sola especie, son muchas. Y no es una sola clase, son muchas. Hemos estado tratando de definir dónde quedan los que llevaron a Hitler a la guerra, los que lo pusieron en el poder, los que manejan el mundo, la élite. Esos no pueden ser inteligentes. Antes de empezar a buscar señales de inteligencia extraterrestres, tenemos que definir lo que es la inteligencia. Durante miles de millones de años, lo único que tenemos es el instinto. El instinto nos hace cuidar a los de nuestra especie y sobrevivir. Cuando a un ser se le dota de habla, se le quitan los instintos naturales, entonces inteligencia sería poder manejar esas nuevas capacidades y tratar de vivir en armonía con nuestro entorno y con nuestro planeta. Inteligencia, ya que no existe el instinto, se acaba el instinto que nos gobernaba tan eficazmente, sería poder hacer las cosas equilibradas a pesar de tener esa nueva arma que potencialmente es destructiva y disruptiva. No somos seres inteligentes. Hemos perdido el instinto natural, el que nos sitúa dentro del el equilibrio ecológico del planeta. Debemos convertir lo que nos queda en sensatez conveniente. La única cosa que puede hacer eso es la religión. Y precisamente el comunismo está contra la religión y en favor del automatismo. ¿Qué representó el programa espacial norteamericano? Riqueza para los americanos. Hubo un comentario alguna vez cuando terminó la misión de Armstrong, Collins y Aldrin de mandarlos por el mundo para hacer propaganda a Estados Unidos. Y alguien les preguntó, ¿por qué no se dio todo ese dinero a los pobres, lo que se gastó, por qué no se lo dio a los pobres? Y Armstrong contestó muy acertadamente, porque ir a la luna es técnicamente posible, mientras que hacer ricos a los pobres es técnicamente imposible. O sea, el programa en sí mismo se pagó. Creó montonales de trabajos, de empleos, se usaron los nerds, se usaron las técnicas, se aumentaron las compañías americanas, hizo ricos a Estados Unidos, pero no tenía ningún sentido. Después de haber adquirido algo más de 100 kilos de piedras lunares, todo ese esfuerzo compenetrado, todo ese sistema tecnológico manejado por nerds y políticos que convirtieron eso en un objetivo, como John F. Kennedy, y gente que convirtió eso en una necesidad predentoria
de alcanzar la luna antes de que terminara la década, tal como prometió su presidente, ha sido abandonado. Han pasado más de 50 años del primer paso del hombre en la luna y no se ha repetido. Todas las piezas que sirvieron para poner al hombre en la luna ya son museos, no se sirven para nada, ya no son aptas para nada, el programa no puede ser convertido en nada. Claro que ustedes dirán, no, claro que sirvió, muchas cosas que tuvo el programa son aún utilizables. Por ejemplo, los celulares, de ahí salió el celular y ahora mi celular tiene más potencia que todo el sistema electrónico que manejaba el Apolo. El celular, por supuesto, tiene ventajas y muchas desventajas. La ventaja es poder comunicarse en cualquier sitio con otra persona. Esa es una ventaja que ayudaría a la supervivencia. Ahora, las desventajas es, desde que el celular se volvió inteligente, o sea, desde que nos puede presentar series, películas, etcétera, y además el Facebook, el WhatsApp, etcétera, entonces se vuelve un esclavizante de la persona. La persona se vuelve una obsesiva del celular y nos arrastra hacia los automatismos. El hecho que digan ustedes, mi celular tiene más potencia que la cápsula Apolo en cuanto a memoria, eso no es nada bueno. O sea, están ustedes usando un aparato que los está volviendo más automáticos, que los va a volver peores en todos los sentidos, insensibles ante las relaciones de los demás, insensibles de hacer una relación sana con otros. Ya se está viendo que Facebook en Myanmar ha hecho que los budistas, que incluso se supone que son antiagresión, se vuelvan agresivos, totalmente agresivos. O sea, Facebook es la punta del iceberg. Está la comunicación excesiva y irrestricta y además obsesiva, está haciendo a las personas peores. Así las cosas, ya sabemos lo que es el comunismo, el manejo inteligente de los estúpidos. Es decir, se vio que la gente no tenía criterio propio, la mayoría, y que la minoría podía ser eliminada. Entonces se decidió que hubiera un país capitalista, Wall Street, Estados Unidos. No hay lugar para otro país capitalista. Estados Unidos consume el 60% de los bienes del mundo. Una población de no más de 300 millones consume casi todos los bienes del mundo. Entonces nada más queda lugar para unos cuantos ricos en otros países. Esos ricos no van a desafiar a Estados Unidos. Estados Unidos será el país imperialista, será el país policía, será el país con técnicas, con proyectos, y los demás países, los únicos ricos serán los que manejen el país. Entonces el país comunista tiene muchas ventajas. Controla a los pobres y hace que se peleen entre sí, pero nunca los sacan de pobres. Entonces controla la democracia, la hace más estúpida y sin embargo se creen ellos idealistas, libertad, igualdad, fraternidad. El país comunista siempre tiene a Estados Unidos como el enemigo imperialista, no importa, no tienen bastante capacidad para ver más allá de sus narices. Un comunista americano, aunque le digan que el comunismo se acabó en Europa, sigue siendo comunista porque no alcanza a darse cuenta de esos hechos. El proyecto que galvanizó a los Estados Unidos a alcanzar la luna fue pronunciado por John F. Kennedy
en el estadio universitario de la Universidad de Rice en Houston en septiembre 12 de 1962. Si se fijan en la fecha, yo creo que ya se podían dar por qué Kennedy lo anuncia. Ya para entonces los rusos son primeros en todo. El Sputnik en el 57, Yuri Gagarin en el 61, las caminatas en el espacio en el 61, pero entonces ya para el 62 los rusos ya se apagaron. En el discurso Kennedy dice: de los 45 satélites que orbitan hoy la Tierra, 40 son norteamericanos. O sea, dense cuenta de que ya se apagó Rusia. Ahora sigue Estados Unidos. Ya le dieron su prestigio, ya el comunismo quedó bien parado, los primeros en llegar al espacio, los primeros en sacar un hombre, los primeros lo que sea, en cosas sencillitas. Pero en cuanto a satélites, no. Ya hay 40 satélites americanos y 5 rusos. O sea, los satélites ya no se van a desarrollar del lado ruso, no tienen la tecnología, no tienen el tipo de organización, y ahora es cuando va a explotar la tecnología americana para poder seguir. O sea, es una especie de respuesta de orgullo. Ya basta de que ellos sean los primeros en todo, y ahora vamos nosotros. Pero esa promesa que va a lanzar el hombre a la luna va a acabar después de volver ricos a un montón de compañías y a un montón de gente, y de aumentar la riqueza de Estados Unidos, va a acabar en la nada. Ya se han cumplido 50 años del primer paseo sobre la luna y no se ha hecho nada porque no se podía hacer nada. La luna no tiene nada para hacer, y pues se puede crear un proyecto que llegue allá, pero no un proyecto para quedarse allá. Es imposible. El sueño de Kennedy de llegar a la luna, o la promesa que hizo y que después el pueblo la tomó como propia porque pues la había hecho un presidente que fue sacrificado en 1963, fue imbuido por Wernher von Braun. Wernher von Braun tiene un historial negro. Recuerden que en 1933, a los 25 años, ya tenía 30,000 obreros en la Peenemünde trabajando para su proyectil balístico. 30,000 obreros que fueron distraídos de la fabricación del ME-262, el Messerschmitt a retroimpulso. En lugar de fabricar Messerschmitt, que tenían una capacidad de una plataforma de fuego mucho mayor que cualquier avión alemán y que podía derribar por sí solo una fortaleza, porque hasta entonces los Messerschmitt nada más en tándem, o sea en equipo de 2, podían acercarse a una fortaleza B-17, no podían acercarse solo, la fortaleza los hacía pedazos. Entonces, por primera vez tuvieron un avión capaz de derribar una fortaleza, de partir una fortaleza en dos, con cañones de 30 milímetros y 2 cañones de 20 milímetros y ametralladoras extras. Esa enorme potencia de fuego fue eliminada por cargar una bomba de 500 kilos, y entonces, a pesar de que estaba ya prácticamente listo en el 42, Hitler se decantó por la B-2, que no sirvió para nada. La mayoría de las B-2 explotaron en Alemania e hicieron daño a Alemania. Muchas acabaron con aeródromos completos cercanos a Peenemünde, y Alemania se fue al demonio. Pero Wernher von Braun quedó ahí, llegó con 100 técnicos alemanes, 100 cohetes B-2, y empezó a ganar sus proyectos para llegar a la luna. Gente que conoció a Wernher von Braun dijo: era tan persuasivo que podía venderle
un refrigerador a un esquimal. Y en el discurso de Rice, Kennedy dice: acabo de ver las pruebas de una máquina que hace temblar el suelo y suspender, mandar todo por el aire. O sea, estaba impresionadísimo con lo de Wernher von Braun. El B-2 le salió muy caro a los nazis, dice un americano. Ahí va un cohete listo para estallar contra el suelo en Peenemünde. La muerte de Kennedy lo convirtió en un héroe. En cambio, los rusos se dedicaron a puro cohete. Y eso por ser, o sea, el primer paso para ir al espacio es tener un cohete que pueda llevar algo al espacio. Pero la primera utilización de un cohete tal es presentar miedos. El chiste de Rusia era presentar un cohete transcontinental balístico que pudiera transportar ojivas nucleares. Eso causaría impresión, igualito que está haciendo el presidente de Norcorea, el rey. Primero presenta un proyectil balístico para que lo respeten. Entonces Rusia, para ser respetada, necesitaba un misil, no le interesaba el espacio. El Vostok, diseñado por Korolev, según esto, versión modificada RT Semyoka, que lanzó el Sputnik en el 57 y que inicialmente era el primer misil balístico intercontinental, cargaba de 3 a 5 toneladas. Al no estar diseñado para su producción en masa, su proceso de construcción era difícil, lento y costoso. Eso dice un ruso. En realidad, es más la propaganda de los proyectiles intercontinentales rusos que su número, y que no estaban diseñados para producción en masa, eran artesanales, pero los hicieron tanto tiempo que fue el caballo de batalla de Rusia, puros cohetes, no tenían ninguna capacidad para el espacio. Miren, esta es una foto filtrada de cómo estaban construyendo el Sputnik. Realmente era muy pobre la construcción de vehículos interestelares, y eso que el Vostok podía meter 4 toneladas al espacio. Vean a los equipos de lanzamiento ruso, todos muy sencillos. Y vean a los operadores, prácticamente todos son calvos. Es el tipo de burocracia que ponen a trabajar en Rusia. Recuerden la presentación sobre Chernóbil. Los americanos desde muy temprano empezaron a poner más nerd. Vean, puro joven metido en los aparatos y a trabajar con más equipos. Rusia se debatía entre gastar el 50% de su presupuesto para armamentos y espacio, y los gringos nada más gastaban el 5% de su presupuesto. Y con ese 5%, el programa Apolo llegó a ocupar 400,000 personas bien pagadas. No era comparable para nada el proyecto lunar ruso con el proyecto americano. En cambio, Wernher von Braun diseñó un cohete que sí entró a producción masiva como cohete intercontinental. Estaba listo en agosto del 56 para ponerlo en satélite en órbita, pero la administración Eisenhower, o sea, el judío, lo impidió dando 2 razones. Era un cohete alemán y él quería que el primer satélite fuera netamente americano. Eso nunca se cumplió. El Saturno era también alemán. Segundo, él quería que la URSS pusiera un satélite primero, bajo la premisa de que si ellos lo hacían, eso mostraría al mundo que sobrevolar un país enemigo era legal. ¿Qué cosa tan rara? Primero, ya está listo el cohete para poner un satélite antes que los rusos, y ya está listo el satélite. Sin embargo, el presidente judío dice, no se puede hacer porque todavía no sabemos si es legal sobrevolar un continente que no sea el nuestro, por lo tanto no lo lanzamos. Después, cuando los rusos ya lo lanzan,
ya vale sorbete eso de que si era legal o ilegal, y ya se torna en una carrera. El Juno cambia a Redstone, entra en acción 58. Es prácticamente idéntico al Juno 1, descendiente directo de la B-2 alemana. Con él se inicia el proyecto Mercury. También se usa como misil balístico intercontinental. Miren, aquí está el mismo cohete, ya con la cápsula Mercury encima. Recuerden que el Sputnik se lanzó en el 57. Ya había un comité para un proyecto en órbita desde marzo del 54. Al frente está Wernher von Braun, pero el presidente Eisenhower no se lo permitió. Este es el jefe científico. Dice, el éxito del programa Apolo se lo debemos a los alemanes, con su manía de probar, probar y volver a probar. O sea, puras ideas simples y poner a miles de ingenieros trabajando en un solo problema. Así se resolvió. El programa Apolo no requirió inteligencia ni gente que supiera de política, ni si los rusos eran capaces o no eran capaces. El programa Apolo estaba decidido a posponerse hasta que los rusos hicieran su paso, y entonces ya se podía desarrollar cuando los rusos ya se declararan incompetentes y un presidente decidiera empezar el Apolo. Este tipo dice, las soluciones que dimos a algunos problemas fueron tan elegantes que a veces me pregunto, ¿cómo diablos se nos ocurrió eso? Todos son ideas simples. Se presenta un problema y sobre el papel se resuelve. Entonces, nunca habrá un problema si no hay un proyecto. Se necesita un proyecto que genere problemas para que los nerds lo resuelvan. Así pasó con Newton. Él tenía el cálculo infinitesimal, pero tenía poco uso. Entonces Halley le lleva el problema de las leyes de Kepler. Newton lo resuelve, no le da importancia, lo tira por ahí. Halley lo recupera y lo publica. Entonces aquí se trata de lo mismo. Miles de newtonitos que estaban en su casa sin hacer nada porque no había un proyecto, de repente les ponen proyectos, y entre más difícil el problema para resolver el proyecto, las soluciones son más brillantes. ¿Cómo diablos se nos ocurrió eso? Si no hubiera habido proyecto, no hubiera habido problemas, y sin problemas no había habido newtonitos que lo resuelvan. Pero ningún proyecto es obra de una sola gente, sino de miles de gentes que colaboran, miles de gentes que se enfrentan a problemas y miles de gentes que los resuelven. Por ejemplo, se vio que cuando se inyectaban los dos, el queroseno y el oxígeno, había una gran propulsión. Pero entonces, al hacerse la ignición del combustible, se producía un aumento de presión en la cámara de combustión, y eso disminuía el aporte tanto del componente como del combustible, y se producía una eyección intermitente, potencia intermitente también, subía y bajaba. Para remediarlo, a las válvulas de inyección de propelente les pusieron unas espitas para poder que no fueran afectadas por la alta presión en la cámara de combustión. Pero así se lograba un empuje que no estuviera subiendo y bajando, sino que fuera continuo. Pero eso tuvo que probarse y probarse y probarse hasta que al fin salió perfecto. Nada más vean cuánta gente para un solo proyecto. O sea, la inteligencia de los norteamericanos fue dividir el Apolo en partes y poner a compañías bien conocidas a que diseñara una parte, y otra compañía a que diseñara otra parte, y otra compañía a que diseñara otra parte.
Acordémonos de las frases de Wilhelm Boeing, que se hizo rico desde 1912, que montaba un biplano sentado en un ala, para 1916, que ya tenía un avión parecido a un bombardero. Él dijo: nunca se deshagan de los diseñadores, porque son ellos los que van a construir y a diseñar el siguiente avión que se venda. Hubo un lapso enorme entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hasta que en 1933 a Boeing, que no había avanzado nada del modelo de 1916, se le encargara la B-17, y en unos años estaba lista la B-17. Puras, poner gente a trabajar, ponerles un problema, todos están viendo los planos, todos resuelven el problema. La tecnología es pura memoria. Vamos a poner un ejemplo: la fábrica Grumman. Los de la Grumman ya estaban fabricando aviones desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces les dicen: a ver, proyectos para el módulo de expulsión, de aterrizaje en la Luna, y la Grumman es la única que presenta un proyecto. Como es la única que presenta el proyecto, lo aceptan, pero al principio había grandes ventanas y asientos en el modelo. Imposible de tener ese módulo lunar, pesaría mucho. Entonces empiezan a quitarle ventanas, empiezan a modificar el arquetipo, empiezan a cambiar, le quitan ventanas, y luego se dan cuenta que debido a que la gravedad lunar es un sexto extraterrestre, no necesitan estar sentados para el tiempo que van a estar ahí. También le quitan asientos. Todos son puras ideas simples. Aquí están diseñando algo, lo calculan, lo diseñan y no cansan, se van haciendo, pero eso no les mete mayor madurez. Cuando la Grumman agarró el contrato, hasta puso en sus oficinas, abajo de la bandera americana y abajo de su propia bandera, una bandera de la NASA. Pero casi avienta la toalla. A medida que se iba haciendo la nave del espacio, la primera nave, yo creo que la han de haber sacado de alguna novela de Isaac Asimov. Ya a medida que se iba haciendo la verdadera nave, cada vez se parecía menos a una nave. Ya en la práctica había que bajar a los astronautas y subirlos a la puerta. Se ensayaron puertas redondas, se ensayaron puertas cuadradas, y no se pudo solventar el problema de poner una escalera tan pesada. Simplemente este es un sistema de cuerdas que trata de subir al astronauta. Los primeros prototipos traían cuerdas. Como nadie pudo usar las cuerdas para poder subir, tuvo que instalarse una escalera. Y luego, en una estructura tan frágil ya, los cambios de calor a frío, que eran de muchos cientos de grados, tenían que ser aislados, si no la estructura se deformaría. Por suerte DuPont tenía un material, el Myrac, que era muy delgado y en muchas capas era muy buen aislante. Así que tuvo que cubrir todo el dispositivo con Myrac. La nave del espacio empezó a parecer más un regalo envuelto que una nave del espacio. Cada vez más, esa nave que se estaba fabricando no parecía una nave del espacio, parecía más bien un paquete envuelto. Y eso no era suficiente. Tuvieron que someter a todo el regalo, o sea, a todas las naves del espacio, a pruebas de vibración, de giro, de todo, porque si algo se desprendía, ese algo podía matar a los astronautas. Entonces tenía que mantenerse todo lleno de cables, todo tal como iba a llegar a la Luna, y hacerles pruebas para que nada se desprendiese.
Hubo tiempos en que Grumman deseó no haber ganado la competencia. Tenían una fecha límite y tenían demasiados problemas, pero contratando más y más ingenieros, ya que no había problemas con el dinero, se resolvieron los problemas uno por uno. Y luego había que simular el golpe contra la corteza. No sabían lunar, no sabían qué profundidad tenía de polvo y tuvieron que hacer múltiples pruebas de golpear la estructura completa, ya montada, contra distintos tipos de terreno. Como Grumman estaba en Long Island, ahí hubo pruebas que no se pudieron hacer, los motores, porque había motores demasiado especiales. Miren, este es un receptáculo en White Sands, Nuevo México, para probar los motores del aparato que iba a lunizar. El módulo lunar resultó demasiado complejo. Tenía que usar un motor con un tipo de propelente, hidrógeno y oxígeno, pero que acelerara y desacelerara para poder regular el descenso a la superficie lunar. Solo así se podía descender con suficiente suavidad para no romper el módulo. Pero luego, cuando ya se trataba de dejar la luna, dependían de un motor que usara sustancias hipergólicas, o sea que el puro contacto las hiciera explotar, y parecía más bien una detonación que un despegue como el que hacía el Saturno en la Tierra. Pero si no funcionaba el motor, los astronautas se quedarían varados en la luna y morirían en pocas horas. Pero ese combustible hipergólico era altamente tóxico, así que en White Sands tenían que probarlo dentro de un receptáculo sellado. Este motor hipergólico nunca se había diseñado porque nunca se pensaba usar. Grumman tuvo que fabricarlo desde cero y dentro del tanque se probaba. Resultaba lo bastante potente, pero tenía un problema. Era tan corrosivo los líquidos hipergólicos que cada vez que se usaba un motor se dañaba por corrosión. Entonces, en cada nueva prueba tenían que usar un motor nuevo, y en el Apolo 11 instalaron un motor nuevo que nunca había sido probado. Y el humo que echaba hacia afuera del receptáculo era altamente tóxico. De hecho, todas las gentes que trabajaban en la Grumman de White Sands estaban obligadas a checar el viento y cuando se usaba el motor, porque no podían entrar en contacto con ese humo anaranjado. Grumman también estaba a cargo del módulo de comando y se tuvieron que hacer muchas réplicas en madera para saber cuánta cableado se necesitaba en cada módulo. Y luego tenían que armarse el módulo de comando muchas veces para poder detectar problemas en cada uno de los prototipos. Con tantas cosas que podían salir mal, era de esperarse que todos los grupos de las compañías que estaban a cargo del Saturno, cada vez que despegaba, mantuvieran los dedos cruzados. Cada módulo y los muchos que se hicieron tenía que montarse completo, con todo el cableado que iba a utilizar en la posición adecuada, cada uno de ellos. Aquí vemos conectando el cableado, y recordemos que ese cableado se va a probar después de las pruebas de golpes, a ver si no se movió. Cableados y más cableados en cada pieza. Aquí están introduciendo el cableado en una de las múltiples copias del módulo de mando. Démonos cuenta de que todo esto implica trabajo, horas hombre, y todo eso cuesta. Los rusos jamás hubieran podido emplear tantas horas hombre en detalles tan minúsculos. Y luego venían las pruebas, aquí dejándolo caer contra arena.
Y aquí contra agua. La prueba contra agua también debería demostrar que la cápsula después del golpe seguía hermética. Y se ponían maniquís del tipo de que se usan en autos de colisión para ver qué gravedades habían sufrido los pilotos. Y luego los paracaídas. Para fabricar los paracaídas se usó una planta, un túnel de aire en Los Ángeles. Es fácil decir, no, por los Estados Unidos de pura chiripa pusieron hombre en la luna. No, todo estuvo perfectamente planeado hasta el punto donde se podía planear algo. Nada más imagínense, una cápsula con todos los equipos dentro fue dejada caer 164 veces para poder probar los paracaídas. Igual que en Willow Run, las mujeres también participaron del cableado y de la fabricación de paracaídas. Lo único que sí se necesita es dinero para pagar esos nerds. Entonces, en empresas tan lejanas tienen que inventar aviones capaces de transportar las piezas que se fabrican en una parte a Cabo Cañaveral. Unas se fabrican en Long Island, otras en California, otras en Huntington, Alabama, y así se va haciendo una empresa colosal que es operativa económicamente. O sea, recordemos a esa señora que preguntó por qué no gastaron el dinero en dárselo a los pobres. Bueno, primero que nada, el dinero se gastó y hizo ricos a los ricos, o sea, a los Estados Unidos. Todo el dinero se invirtió y todo el dinero dio dividendos. Segundo que nada, dárselo a los pobres, ¿qué significaría? Por ejemplo, Salvador es uno de los países más pobres del mundo. Y Salvador, por supuesto, está controlado por la Mara Salvatrucha. Entonces le damos al dinero a Salvador. ¿Qué hará? ¿Quién va a repartir el dinero? La Mara Salvatrucha. Y los salvadoreños se quedan igual de pobres. ¿Alguna vez se han preguntado con los miles de millones que se le incautaron a un traficante en México, Son Yen Lee Gon, y esa foto que salió con tantos billetes amontonados, dónde quedaron? Pues quedaron entre los que se repartieron el billete. ¿Hicieron algo útil? Nada. En cambio aquí las cosas entran en el sistema. Estados Unidos produce, toda esa producción es trabajo para los estadounidenses y esa producción vuelve a todos ricos. En cambio, mientras que en Estados Unidos la fabricación del Apolo y el Saturno hizo a todos ricos, en Rusia no podía ser rico a nadie porque el sistema impedía eso. En Rusia los trabajadores, así como vimos en la serie de Chernobyl, estaban mal pagados y se peleaban por migajas. No tenían por qué tener incentivos para que se pusieran a solucionar problemas y el gobierno no podía meterse en proyectos que no podía tener bastante gente ni dinero para apoyar. O sea, está bien hacer un misil intercontinental porque eso lo pone, así como el Norcorea lo pone a temblar al mundo. Ya tiene la bomba atómica que también fue regalada por Estados Unidos, judíos, Julia y Rosenberg, y ya tienen el cohete que fue hecho por los alemanes. Ya con eso se pueden presentar como enemigos, como el tigre de Rusia, y ya con eso participan del botín, pero no pueden hacer un cohete como el Saturno. En Huntington, Alabama, ahí se probaron los motores a reacción. Probar. Los F1 se probaron ahí. Nomás imagínense la deforestación que causaron y sin embargo no les importó. Aquí está una prueba de uno de los motores. Hacían temblar a la pobre Huntsville. Decían que rompían vidrios y hacían todo el desmadre. Pero dijo, ese es el precio por el avance. Este es uno de los segmentos. Se hicieron pruebas, o sea, antes de probarse el Saturno 5 completo, se probó el Saturno 1
con peso arriba. O sea, los americanos hicieron pruebas y más pruebas, no se envió nada más al azar. Lo que pasa es que de repente el país pierde los otros países que no hacen nada. La gente que quiere decir, oiga, ¿por qué no dan ese dinero a los pobres? No se dan cuenta del enorme esfuerzo que se hace, que va a conducir a nada, pero el enorme esfuerzo que se hace para enviar un aparato técnico posible. Los rusos no tenían esa capacidad de hacer pruebas. Nomás con decirles, el Saturno usaba 5 cohetes F-1. Los F-1 fueron los cohetes más potentes que se han construido. Para poder hacer un simulacro, porque tuvieron que hacerlo, en lugar de 5 cohetes F-1, el equivalente ruso tenía que usar 30 cohetes chiquitos. Entonces, coordinar 30 cohetes chiquitos fue imposible. Todos los M1 que hicieron les explotaron. Aquí está el Saturno 5 completo en la plataforma. Los rusos no podían hacer tantas cosas. En Cabo Cañaveral, para poder montar los segmentos, se hizo un hangar. Tenía 150 metros de alto. Ahí va el hangar y el tope del hangar. Ahí está colgando de una grúa el tercer segmento del Saturno. Aquí se ve de otra vez hacia arriba. Miren, supongamos que México hubiera querido fabricar el Saturno. Primero, no tiene material. Por ejemplo, esta Bendix es una empresa americana. Se le encargan los americanos y sale ganando la Bendix y sale ganando el proyecto Saturno. México tendría que comprarla, igual que hace con las plataformas marinas. En lugar de hacer plataformas marinas en suelos, en aguas someras, en lugar de hacerlas porque no tiene capacidad, mejor se las compra Estados Unidos, y ahí arriba de las plataformas, entre los directivos de la plataforma, se habla inglés nada más, aunque la plataforma se llame Ixtoc y cosas así. Vean la grúa, o sea, las grúas avanzaban a 3 milímetros por minuto. Había que ensamblar las piezas perfectamente. Todo debía quedar hecho a precisión. Apuesto que Wernher von Braun no hizo esto cuando estaban haciendo las B2 y metió prisioneros al área de fabricación, pues todos saboteaban el proyecto, por eso la B2 jamás funcionó. Pero aquí Wernher von Braun se portó distinto. Aquí pruebas. En Alemania nada. 11 despegues, de los 11 nada más el 1 de los primeros logra despegar de la plataforma, y con eso convence a Hitler para poder empezar la producción en masa en Mittelburg. Esta es una área de prueba de motores. No hay dinero en Rusia para hacer tantas cosas. Y vean, nada se deja al azar. Todo se prueba. Igual que como cuando se construyó el motor Merlin, que era el mejor motor de Inglaterra, de la Rolls Royce. Aquí los motores se prueban una y otra vez. Aquí está el cohete Saturno de 3 etapas propulsoras y más o menos las empresas que colaboraron. O sea, la primera etapa, S-1C, era de la Boeing, y los cohetes eran de Rocketdyne, que era de la Pratt & Whitney. Después la Boeing compra la Pratt & Whitney y la Rocketdyne. Y luego la segunda etapa, los cohetes J2 eran de Rocketdyne y el recubrimiento era de SID. No he encontrado qué compañía es esa, pero parece ser que es la que se encarga del recubrimiento externo de casi todo el cohete, porque aparece también en el módulo lunar, que está hecho por la Grumman, y el adaptador es de SID, y la unidad de instrumentos que está entre la tercera etapa
y el módulo lunar está después de la tercera etapa, que otra vez está hecha por Douglas y Rocketdyne. Aquí está más objetivamente los 3 cohetes propulsores: el Saturno 1, que los va a lanzar hasta 50 kilómetros, la sección B del Saturno, o sea el Saturno 2 por así decir, con 5 cohetes J2 que los va a poner en órbita, y luego está la tercera sección con un solo cohete J2 que los va a sacar de órbita terrestre y los va a conducir a órbita lunar. Miren, aquí se ve al cohete Saturno ascendiendo con todas sus partes y se ve como cada uno de los 5 motores, por eso no se podía construir un solo motor como en previos cohetes. Había que controlar la dirección del cohete moviendo un motor para un lado y para el otro. Así se controla la dirección y la controla la parte instrumental. Había una salvaguarda para en caso de que la primera fase del Saturno estallara o la segunda, y era un cohete de escape desarrollado por la McDonnell Douglas. Ellos habían inventado el asiento eyectable para los jets de Estados Unidos, así que siempre se usó gente que ya tenía experiencia en el área. Estos son los 5 motores F1 desarrollados por Rocketdyne. Rocketdyne es una sucursal de Pratt & Whitney, o sea, no se usan a ningún proveedor de la nada, se usan proveedores que tienen gran historial. Aquí en esta diapositiva dice que los tanques fueron desarrollados por Rocketdyne, que es de la Pratt & Whitney, y los motores F1 por la Boeing. Ahora, yo ya había dicho que los motores F1 fueron desarrollados por la Pratt & Whitney, pero posteriormente la Boeing compró la Pratt & Whitney, entonces sigue lo mismo, o sea, se cambian los nombres de las fábricas para poder ser capaces de más, pero los diseñadores se conservan. La primera etapa tuvo muchos problemas a resolver. La parte de arriba es oxígeno, la parte de abajo es queroseno de los depósitos, pero el oxígeno nada más puede salir en forma directa hacia los motores, entonces los tubos tenían que atravesar por dentro el depósito de queroseno. La segunda etapa fue hecha por la North American Aviation, que tenía muy buenos trabajos antes. Ellos habían desarrollado el Mustang, el F-86 Sabre y el X-15. El X-15 fue el primer motor cohete del mundo. El motor de la segunda etapa era un J2 que no consumía queroseno, sino hidrógeno y oxígeno. Fue hecho por McDonnell Douglas. Y ya dijimos que el módulo de servicio, la cápsula y el módulo lunar fueron hechos por Grumman. ¿Cómo podría Rusia tener tantos expertos en tantas cosas? La diferencia es, Rusia tiene fábricas montadas por Estados Unidos, fábricas de tanques, fábricas de aviones, fábricas de esto, pero fábricas privadas que utilicen gente privada para proyectos privados son las únicas que pueden llevar a cabo un proyecto tan complejo como el Saturno y el Apolo. O sea, los rusos no pueden tener tantas variedad de fábricas. Me refiero a eficiencia. Compañías que trabajan para proyectos civiles y militares tienen más experiencia que compañías que nada más trabajan para proyectos militares. Y si hay proyectos civiles grandes como la aerotransportación, entonces esas compañías ganan mucha experiencia y mucha calidad de técnicos que compañías que no tienen
tantos aparatos para transportación de civiles. Aquí está la primera etapa del Saturno 5, los motores F1, el tanque de combustible de oxígeno arriba y el de queroseno abajo. Esta es la segunda etapa, 5 motores J2. Ya se me hacen bola las compañías porque la información varía de parte a parte que consulto, pero de todas maneras los motores son básicamente Rocketdyne, que es Pratt & Whitney y Boeing después, y ya habíamos mencionado a North American Aviation. Entonces esta es la segunda etapa. La segunda etapa no usaba queroseno, sino hidrógeno y oxígeno como carburante para poder ahorrar peso, porque ya la primera etapa estaba lista en otro lado y no se podía mover. A esta etapa se le obligó a juntar los tanques y el anillo de separación, o sea, el aro de separación entre los dos líquidos que difería en temperaturas por 50 grados, tuvo que hacerlo bastante robusto para no permitir una mezcla accidental entre los dos gases comprimidos. La tercera etapa, un solo motor J2, esa es la que los va a mandar a la Luna. Lo mismo, hidrógeno y oxígeno. Aquí los motores J2 se están poniendo a prueba. Después de la tercera etapa viene un anillo de control. Ese anillo de control lo hacen varias compañías, pero principalmente IBM. Aquí nos damos cuenta de que ese anillo de control no pudo haber sido construido por Rusia, porque en 1969 IBM dominaba el mercado mundial de computadoras y sistemas de computación. Rusia no podía haber construido esto. Aquí están montando la unidad instrumental ya arriba del cohete. IBM se inicia en Nueva York, pero tiene varias sucursales. Aquí se está montando la unidad instrumental. El propósito de la unidad instrumental es controlar los motores F1 del Saturno desde un punto donde no pueden ser afectados por la vibración. Entonces controlan la dirección de cada motor y controlan la dirección también del segundo módulo, y están al final del tercer módulo. O sea, todo es controlado aquí. IBM tiene todas las medallas acerca de computación, no tiene ningún equivalente en Rusia. Componentes de la unidad instrumental, que contiene giroscopios, el módulo de servicio y el módulo de comando a la Grumman. Esto es de un ingeniero de la Grumman. ¿Se acuerdan de aquel ingeniero de la Merlin? De que cómo se hacía un motor Merlin, descomponer en fase de la producción, proponer una cosa, luego tratar de ver si aguantaba el resto de la máquina. Eso, lo mismo aquí con el módulo de comando y el módulo de servicio. Dice un ingeniero, cuando lo descompones en funciones de lo que debes hacer, paso a paso, allí ves lo que debes hacer, y sistemas para todo. O sea, empiezan a descomponer las funciones, las dan a ciertos ingenieros, cada ingeniero empieza a resolver los problemas, produce las piezas y luego se montan las piezas para ver cómo funcionan. Memoria simple. Por ejemplo, se vio que no se necesitaba llevar agua para el proyecto. Los combustibles, ya que eran oxígeno como oxidante e hidrógeno, podían combinarse y dar agua.
Así que un mismo elemento que iba a servir para propulsar el motor producía más o menos unos 250 litros de agua para la misión. Así los tanques de hidrógeno y oxígeno podían ser usados para distintos propósitos. Aquí está el dispositivo de fabricar agua. Aquí está el agua. Y los alimentos podían ser deshidratados y después llenados con agua para poder no llevar peso excesivo. La Grumman hizo, como dijimos, el módulo de servicio y el módulo de comando. Los probó en Long Island y luego después los envió a Cabo Cañaveral, donde ocurrió una vez un accidente. El 27 de enero de 1967 estaban probando un módulo de comando en Cabo Cañaveral. El módulo ya estaba colocado sobre el cohete, se estaban haciendo pruebas y ocurrió un incendio que mató a los 3 astronautas. El caso se revisa y se revisa hasta que se halla la falla y se corrige totalmente otra vez la cápsula Apolo, casi de nuevo, con nuevos materiales que son resistentes al fuego, y se reduce la presión parcial de oxígeno del 100% a 40%. Ahora vamos a mostrar distintas vistas del despegue. Tenemos la fase 1 que se va a desprender, la fase 2 que se va a desprender, la fase 3 que los va a lanzar a la luna, y va a quedar el módulo de servicio que está arriba, de donde queda un depósito donde se guarda el módulo lunar, y el módulo de servicio tiene que moverse para recoger el módulo lunar. Aquí está una bellísima vista de la Tierra, aproximadamente a 50 kilómetros. Si vemos varios motores, quiere decir que estos son los motores de la fase 2. Y lo que se está viendo ahí abajo tirándose es el anillo que une a la fase 1 con la fase 2. Una misma toma, un poco más espectacular del mismo momento. Aquí hay una vista desde la fase 3 arriba, cuando deja al libre al módulo de servicio. El módulo de servicio ya está eyectado y se está manteniendo en posición por los motores laterales. Por la altura sobre la Tierra, esta parece una vista de la fase 2 tomada desde la cámara en la fase 3. Aquí se aprecia cuando la cápsula que está adelante, cónica, y el módulo de servicio se separan de la tercera fase, de la parte donde contiene el módulo lunar, que está arriba de la tercera fase. Ahora, el módulo de servicio y en la cápsula van a tomar al módulo lunar, que está pegado a la tercera fase. Ahora, el módulo de servicio que los va a sacar de la órbita de la luna, el motor, ya tiene el módulo lunar, y ya se separa de la tercera fase, que fue la que lo sacó de la órbita de la Tierra. A la luna solo llegan el módulo de servicio, que es el que los va a sacar de la luna, el módulo de mando, que es el que los va a regresar a la Tierra, el módulo de ascenso, que ya es parte del módulo lunar, y luego el módulo de descenso. O sea, cada uno tiene distintos cohetes.
El módulo de servicio tiene un cohete J-2. El módulo de ascenso tiene un cohete de combustible ergólico. Y el módulo de descenso tiene un cohete especial con acelerador, hidrógeno y oxígeno. El sistema que llega a la Luna es ese y empieza a orbitar la Luna. Ahora se separa el módulo lunar del módulo de servicio y de la cápsula espacial y empieza a descender hacia la Luna. En esta foto se ve el módulo lunar completo, con el módulo de descenso y el módulo de ascenso. Ahora el módulo lunar está posado en la superficie de la Luna y el módulo de servicio junto con la cápsula de reentrada orbita. Cuando ya se despega el módulo de ascenso y deja atrás el módulo de descenso, entonces se va a unir otra vez con el módulo de servicio y la cápsula. Aquí está una vista del módulo lunar, pero ya nada más es la parte del módulo de ascenso. Se dejó atrás el módulo de descenso. Los astronautas pasan del módulo lunar de ascenso hacia la cápsula y se reúnen con Collins. El motor del módulo servicio los saca de órbita lunar y los dirige hacia la Tierra, en donde se separan el módulo de servicio y el de mando. El módulo de mando es el que reingresa a la atmósfera, frenado por la misma atmósfera, y luego después abren los paracaídas cuando ya la velocidad se redujo. Una bella vista del Saturno V, y aquí están dos vistas durante su montaje y durante su lanzamiento. El módulo de servicio se ve gris, pegado a donde van los astronautas, el módulo de mando. Rusia tenía que demostrar de que era una nación de primer orden después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces capturó científicos alemanes en mayor cantidad que los Estados Unidos, porque Peenemünde quedó bajo su zona de influencia, e incluso la parte donde se guardaban las B-2 también cayó en manos rusas, y los gringos nomás agarraron un poquito B-2 antes de que se diera el lugar de Mittelwerk a los soviéticos. Entonces los soviéticos tenían que demostrar que el comunismo valía. Entonces construyeron unos cuantos misiles intercontinentales y cuando llegó su momento los dedicaron a poner alguna sonda en el espacio. Sputnik en 1957, y luego las tomas del lado oculto de la Luna en 1959, y Yuri Gagarin en 1961, y las primeras caminatas espaciales fuera de extravehiculares, y fuera de ahí ya se acabó. En las siguientes décadas la Unión Soviética no pudo hacer nada. Sus viajes a Marte, que han sido muchos, han sido puros fracasos. Simplemente el sistema de ese país no cuenta con los recursos no materiales, porque cualquiera puede tener recursos materiales, sino la capacidad de dedicar un cierto porcentaje del ingreso interno bruto, o sea, el producto neto bruto, a investigación, y no tener a la gente muerta de hambre, porque se dedica demasiado dinero a investigación. Entonces hay una diferencia enorme entre el 50% que dedica la Unión Soviética a lo militar y al investigador, y la diferencia y el 5% que dedica a los Estados Unidos al mismo rubro.
Entonces nunca han podido hacer ninguna misión con éxito a Marte, y han lanzado muchas, y menos a Júpiter, Saturno, Venus, etcétera. Entonces eso nos indica que esa inicial cosa rusa, las primicias rusas, no están al alcance de su capacidad industrial y fueron más bien provocadas para darle una ventaja en la así llamada carrera espacial. Me corrijo cuando dije que los soviéticos no han llegado a Venus. Estaba tratando de decir Júpiter, Urano, Neptuno. Los soviéticos sí han llegado a Venus en 2 sondas, pero fuera de ahí son un fracaso. O sea, básicamente el punto es, los soviéticos no tienen por qué estar en la carrera espacial. Rusia estaba demasiado fregada después de la Segunda Guerra Mundial para lanzarse a una carrera espacial. Si lo hizo fue por razones políticas. O sea, políticamente era importante que se demostrara como potencia intelectual, potencia tecnológica, aunque tuviera que gastar el 50% de su presupuesto, tanto en industrias militares, que no eran tanto. O sea, se trató más bien de un juego. Rusia hacía un misil intercontinental balístico, Rusia hacía una bomba atómica, y eso era por Estados Unidos. O sea, la bomba atómica se la pasó a Estados Unidos, y los cohetes intercontinentales balísticos se los hicieron los alemanes. Entonces se necesitaba un tigre de papel que asustara, que incluso fomentara la producción en masa, eso sí, de cohetes Redstone y antimisiles, la Guerra Fría, el pánico de la extinción mutua garantizada, esas estupideces con que la judería manejó al pueblo americano, y eso fue lo que le dio el avance a Rusia, avance que no tenía razón de ser. Era un pueblo demasiado pobre al salir de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, dedicándole mucho dinero, lograron los primeros logros iniciales, pero apenas se trató ya de poner las cosas en orden, no tenía ninguna posibilidad contra el imperialismo americano. Ya para acabar, nomás quiero decir lo que es el comunismo y el imperialismo. Miren, el imperialismo básicamente es un país rico porque es un país organizado, es un país industrializado y es un país que tiene todos los puestos ocupados y sus productos se venden en el exterior. Es el país imperialista. Entonces no puede haber más que un solo país imperialista, porque las compañías tienen que tener su fuerte, tienen que tener su salvaguarda, tienen que tener su protector, y ese es Estados Unidos, la policía del mundo. Estados Unidos consume demasiado bienes del mundo, consume demasiado producto. No puede haber 2 Estados Unidos. No, la gente no puede adoptar el modo de vida americano, todo el mundo, porque no hay recursos. O sea, todos los recursos se van para un solo país, y así ha trabajado el sistema. Entonces, como va a haber un solo país rico y los demás van a ser o pobres, o bueno, Europa se suponía que debía ser comunista. Europa se está estabilizando sin salirse sin meterse al comunismo y viviendo de otras fuentes. De perdido son países civilizados ahorita, no durante la Segunda Guerra. Y en cambio América entra de lleno al sistema. Todavía hay demasiados pobres, demasiada injusticia, todavía se puede pelear contra los imperialistas americanos, que son impensables, y los imperialistas americanos los dejan mientras les sirvan a los intereses de las compañías que están en Norteamérica. Entonces el comunismo en América desgraciadamente está en progreso. Está la campaña de eres pobre y la culpa la tiene Estados Unidos y nosotros somos los buenos, y igualdad, libertad, fraternidad y todos iguales, trabaja. El comunismo es el manejo de la estupidez humana. ¿Se acuerdan de aquel legislador estadounidense
que estuvo en la estación espacial y que mató un elefante de un balazo y que exigía que los Estados Unidos fueran a Marte en 15 años. Ese investigador o legislador ha estado diciendo que los Estados Unidos no están ahí porque no le han metido dinero. Por otro lado, creo que es más obvio por qué no se ha llegado a Marte. Las misiones a la Luna, claro, yo no digo que no desquitaron lo que costaron, por supuesto. La primera misión, el Apolo 11 que llegó a la Luna, costó todo, o sea, rindió todo el fruto que se tenía. Hizo ricas a las compañías, resolvió muchos problemas técnicos. Las posteriores misiones, tal vez 3, 4, 12, la 13 fue muy buena, porque demostró que podían resolver problemas. O sea, la 13 fue tal vez la mejor de todas las misiones, porque rescató a una nave dañada. Entonces, la 14, la 15, yo creo que ya a partir de la 15 ya eran inútiles. No había nada que aprender más de la Luna. Y la técnica, todos los problemas que se resolvieron durante muchos años, se resolvieron específicamente para la Luna. Y prácticamente se llegó ahí con lo último que se tenía que hacer. Todo estuvo costoso, pero desquitó, y a partir del Apolo 15 ya no desquitó. No había nada que hacer nuevo en la Luna, puras tonterías, y menos en Marte. O sea, llegamos a la Luna, sí, pero llegamos a la Luna en condiciones deplorables. Se llegó a la Luna y se tenía capacidad para sobrevivir ahí unas cuantas horas y no más. Entonces, el cohete se había tardado en diseñar muchos años, como 9, y antecedentes más, y apenas logró llegar para sobrevivir no más de un día. Entonces, valía la pena hacer otro proyecto gigantesco para llegar a Marte y también ser incapaces de sobrevivir más que unas cuantas horas. Este es Marte, o sea, está totalmente fuera de las posibilidades de colonización. Ahí no hay nada. Es tan malo como la Luna. ¿Vale la pena enviar misiones tripuladas a Marte y creer que algún día Marte va a ser colonizado? No. Esa cosita que se ve como un vaso tirado a un lado de la pata del rover, es una parte del rover, o sea, no es una parte marciana, es una parte del aparato de que está ahí aterrizado. Esta es una foto tomada de de los brazos de un rover que está en Marte. Entonces es una foto real. Vean, no hay nada en Marte y lo han recorrido por muchos kilómetros. Este es Marte, un planeta totalmente inhabitable, excepto quizá para bacterias y virus. Así que los que andan ahí echándose la chorcha, viajando porque tienen dinero, o sea, la injusticia siempre produce logros, y la gente que tiene dinero puede pagar tanto ir al Everest como ir a la estación espacial, y ahora quieren un boleto para Marte, para ser los primeros a estar en Marte, pero ahí no hay nada. Aquellos que dicen que hay que conquistar Marte para tener a dónde irnos en caso que la Tierra se acabe, mejor busquen otras soluciones, porque si algo le pasa a la Tierra, no tenemos ningún lado a dónde ir. Muchas gracias por su atención.